iniciar. Dirigiéndose al punto de inicio. El taller está planteado en 5 bloques principales, ¿no? El primero sería el más básico, que es directamente qué son los dones, ¿no? Una explicación básica de qué son, qué componentes tienen, cómo funcionan. Un segundo apartado sobre sensores, porque evidentemente por tener un aparato de estos en el cielo y si no tenemos algo con lo que tomar datos no nos va a valer de mucho para trabajar. Un tercer apartado sobre casos reales, ¿no? Noticias y casos reales de drones. Un cuarto apartado que seguramente para muchos sea quizás más interesante, que es sobre marco normativo, legislación, qué carnes necesito, qué puedo volar sin permiso, qué cacharros puedo volar con otros carnés. Y un último apartado ya más teórico, digamos, centrado en la fotogrametría, que es un poco mitad y mitad, ¿no? En los talleres que he ido haciendo hasta ahora, en algunos sitios lo vemos, en otros no, según un poco las ganas que tenga la gente y como vayamos viendo. También está planteado hacer una parte práctica, que pues, saldremos fuera, volaremos algunos drones y de hecho este de aquí que es el Mini 3, el que quiera lo puede manejar, le enseñamos a manejar, no hay problema ninguno, podemos estar como si cada uno de vosotros quiere estar 10, 15, 20 minutos volando tranquilamente, no hay ningún inconveniente. Y siempre suelo empezar los talleres también preguntando, que ya veo que en este caso bastante, si alguno tiene experiencia previa con drones. Pues bueno, empezamos la definición con mejor dicho, empezamos el taller con una breve definición, ¿no? De qué es un dron, y es lo que es como aquí, que un dron es una aeronave con la capacidad de operar sin la necesidad de que haya nadie a bordo, es decir, la manejamos a control remoto. Existen diferentes tipos de aeronaves, no solo estos de aquí, los multirotores que son los más comunes y los que seguro que habéis visto más a menudo, sino que también tenemos otros dos diferentes, que son los de ala fija y los híbridos. Vamos a ver un poco las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, pero ya os puedo adelantar que en realidad fueron los de ala fija los pioneros de todo esto, fueron los primeros que aparecieron en el mercado. Si os fijáis, tienen esa forma de ala, aerodinámica, de forma continua, no tienen piezas móviles y tiene las siguientes ventajas. La primera de ellas es una gran autonomía de vuelo, de hasta varias horas. Yo os adelanto que estos de aquí no pasamos de la media hora, 40 minutos, en el mejor de los casos. Esto es gracias a su excelente aerodinámica, como digo, esta forma tan plana, tan de ala que tienen, les permiten planear por el cielo, atravesar el aire de forma dinámica sin que sea muy compleja y también permite volar a altas velocidades. Por lo tanto, dicho esto, son ideales para grandes superficies. Estamos hablando de kilómetros cuadrados. Los inconvenientes. Requiere mayor habilidad del piloto. Vamos a ver que con los multirotores, una vez estamos volando, en el momento que yo suelto los mandos, se va a quedar estático en el sitio. Va a ser súper sencillo de volar y lo veremos después cuando salgamos fuera, como digo, el que quiera que lo puede coger sin problema ninguno, que se va a ver que en cuestión de 2-3 minutos le vais a coger completamente el truco. También necesitan, los de ala fija, una gran superficie tanto de despegue como aterrizaje. Con estos multirotores, con que tengamos el cielo despejado, puede estar destruyendo obstáculos que podemos despejar y aterrizar sin ningún inconveniente. En cambio, con los de ala fija, necesitamos, es como un avión en miniatura, para que lo entendáis, necesitamos una pequeña pista de aterrizaje. Y la imposibilidad de hacer un vuelo estacionario, por la forma que tiene. Antes de entrar con los multirotores, voy a hablar de los híbridos, porque quitándolos un poco de encima, y es que a día de hoy están todavía en desarrollo. Son experimentales, no son tanto comerciales. Y como pongo aquí, combinan ambas características, ¿no? Ya veis la forma tan peculiar que tienen entre hélices y ala fija. Y, como digo, mayor complejidad de pilotaje para combinar esas dos formas de vuelo. Es un coste elevado porque no hay mercados de estos drones y por lo tanto se encarecen totalmente los costes, como digo, poca oferta y por lo tanto vamos a en desarrollo. Aquí os pongo una noticia para que veáis que, aunque están en desarrollo, hay cierto interés, ¿no? En que estas sistemas salgan adelante.
una empresa francesa que tiene objetivo de desarrollar pues, un dron tri-híbrido que ya combina un poco de todos, digamos, y a ver en el futuro qué sale de aquí. Pero como digo, de momento, más experimental que otra cosa. Y ahora sí, vamos a los multirotores, estos de aquí, que son a día de hoy los reyes del mercado, ¿no? Los más desarrollados, los más vendidos, los que mayor oferta tenemos y que cuentan con las siguientes ventajas. Lo que os comentaba antes, la capacidad de despegue y aterrizaje en vertical. No necesitamos una gran superficie para iniciar el vuelo. Capacidad de vuelo estacionario, también lo que os decía antes. Yo si suelto, el dron se queda aquí quieto, sin necesidad de tener que estar constantemente moviéndolo, porque tiene la capacidad de sustentarse por sí solo en el aire. Fácil de operar y maniobrar, coste bajo por el gran mercado que tenemos disponible, tamaño compacto. Fijaos, este de aquí, si yo ahora lo pliego, me va a ocupar un poquito más ancho, eso sí, pero casi lo mismo que un móvil, para que lo veáis. Evidentemente es un poquito más, tiene más grosor, pero llegan a ser muy compactos. Y también, al haber demanda, pues tenemos mucha mayor variedad de modelos en el mercado, como digo, en el momento actual. Inconvenientes: autonomía limitada. Mientras que los de ala fija tienen esa forma aerodinámica que les permitía navegar fácilmente por el aire, estos armatostes tenemos unas paredes verticales, estos brazos, hélices que se están moviendo, tenemos viento chocando, no atraviesan el aire de forma eficiente. Por lo tanto, el propio viento los va a frenar mucho, van a ser poco eficientes energéticamente debido a su fabricación, digamos, a su constitución. A la vez, también la velocidad y el alcance están reducidos por este mismo motivo. Son muy sensibles también al viento fuerte, por lo mismo, ¿no? Estas paredes verticales, en cuanto tenemos un poco de viento, va a hacer empuje, va a hacer fuerza aquí lateral, y por lo tanto también menor eficiencia energética. Veíamos antes, nos da la fija varias horas, aquí no pasamos de media hora, 45 minutos en el mejor de los casos. Sin embargo, como digo, son los más típicos y los dominantes en cualquier tarea profesional o recreativa. Y no solo existen los cuadricópteros, que son los más típicos también, que son los de 4 motores, sino que tenemos varias tipologías. Los hexacópteros, muy utilizados a día de hoy en la agricultura, y los octocópteros, que no son tan comunes, ya es mucho más raro ver uno de 8 motores. Componentes, ¿cómo funcionan estos aparatos? ¿Qué tienen aquí dentro para que funcionen como funcionan? Lo primero de todo, el controlador de vuelo. Digamos que es el cerebro, el que controla toda la máquina. Procesa las señales que yo le mando con el mando y controla la estabilidad y movimiento. Es decir, es quien decide qué debemos hacer, o mejor dicho, qué debe hacer el dron en cada momento según lo que yo le demande, y también si hay un viento lateral, pues que haga fuerza en dirección contraria, etc. ¿Qué más cuestiones tenemos? Los motores, evidentemente. Es quien genera el empuje necesario para que la aeronave vuele y se constituye pues, de un bobinado eléctrico. Os los voy a enseñar tranquilamente, no tiene mucho misterio, pero bueno, para que lo veáis con calma. El material está para verlo, y ahí los tenéis escondidos en los botones, podéis ir pasándolos sin miedo. Y como digo, son los que generan el empuje necesario para que vuele el dron. ¿Qué más tenemos? Las hélices van conectadas a los motores y son aquellas que, gracias a su forma aerodinámica, generan una sustentación para maniobrar y manejar el dron. Las baterías, pues evidentemente, otro componente fundamental, es quien proporciona la energía necesaria para que tanto los motores como las hélices puedan funcionar, puedan girar, y que todo el equipo tenga alimentación eléctrica. Varía mucho en función del tamaño del dron, evidentemente. Tenemos, por una parte, estas son pequeñitas del Mini, tenemos unas intermedias que van en aquel dron, las veremos ahora, y habitualmente están fabricadas en litio, en polímero de litio. Vais a ver la diferencia
tanto de tamaño como de peso de una y de otra. El sistema de navegación, fundamental, el GPS, en resumen. Si no tenemos un buen GPS que nos ubique en todo momento, tanto dónde está la aeronave como dónde están los datos que tomamos con la aeronave, de poco nos va a valer el trabajo. El sistema de GPS lo que nos sirve es para, en el momento que estamos volando, que nos ubique en todo momento desde donde hemos despegado para que pueda regresar él mismo a esa zona segura, digamos. Durante el vuelo, dónde está ubicado, que nos da una referencia en el manual hacia dónde está, para que no es que lo perdemos de vista o demás, nos da un punto donde está en ese momento. Y también para ubicar el trabajo que hemos hecho. Imaginaos que volamos una parcela forestal, una parcela agrícola, por ejemplo. Podemos hacer un trabajo de la leche que, si no tenemos bien georreferenciado ese trabajo, nos aparece esa parcela en el pueblo de al lado o directamente no tenemos coordenadas, de poco nos va a valer eso que hemos hecho. Por lo tanto, el sistema GPS fundamental para el vuelo de los drones. Tenemos otro componente interno también, que son la IMU, el sensor interno, la IMU. La IMU lo que hace es identificar en todo momento si el drone está inclinado así, 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 y mandando esos datos a ese cerebro que veíamos al principio, esa memoria interna, lo que puede hacer es, imaginaos, en caso de viento, corregir ese desplazamiento lateral que nos está provocando el viento, decir, vale, estoy inclinado tantos grados, debo hacer fuerza para reinclinarme hasta esta posición. Y finalmente, pues básico también el controlador del mando. Es con el que enviamos las funciones, las señales, como digo, luego en la parte práctica veremos qué hace cada botón, cómo se maneja, pero fundamental también para controlar el dron a distancia. Visto este primer apartado, vamos a entrar en el segundo, que es el de tipos de sensores. Como decía antes, de poco me vale tener este dron volando si no tenemos algo con lo que tomar datos y poder hacer, ya sea un vídeo, un trabajo profesional. Los tipos de sensores más habituales son estos que os marco aquí: los sensores RGB, multiespectrales y los LIDAR, además de los térmicos también, hablo de incluidos a mayores. Y antes de nada, ¿qué es un sensor? Como digo, es un instrumento que capta información del entorno, imágenes, temperaturas, posiciones, en el caso del LIDAR, y la convierte en datos útiles para analizar o tomar decisiones, hacer trabajos profesionales, digamos. Vamos a empezar por el primero de ellos, por los sensores RGB, que son los más comunes, también para el tema de recreativo, digamos. Como pongo aquí, toman fotos y vídeos del terreno igual que una cámara convencional, como podría ser la cámara del móvil, para que me entendáis. Detecta lo visible al ojo humano y es ideal para reconstrucciones digitales e imágenes ortorrectificadas, que veremos un poquito más adelante en qué significa esto de imagen ortorrectificada. Este vídeo de aquí, o mejor dicho, este modelo de aquí, está tomado con esta cámara, con la P1. Es un vuelo a 70 metros de altura y este vídeo lo he puesto para que veáis el nivel de detalle que llegamos a alcanzar. Creo que era 1,5 cm aproximadamente, si no recuerdo mal. Fijaos que vemos casi cada piedecilla del campo. Usos de la RGB, el audiovisual, el primero de todos. Capacidad de tomar imágenes y vídeos espectaculares desde puntos de vista muy difíciles de lograr hasta antes de los drones, porque ya no es ni un vuelo a nivel de suelo, o sea, un vídeo a nivel de suelo, ni un vídeo tomado desde un avión, desde helicóptero, digamos. Es un punto intermedio entre esas dos escalas. Además, el manejo que nos permiten hacer los drones, combinando esos movimientos de subida, de movimiento de inclinación lateral y demás, nos permiten tomar esas perspectivas, esas vistas tan dinámicas, digamos, ¿no? Ya sea más despacio, más rápido, pero muy únicas, ¿no? Enseguida detectamos cuando estamos viendo un vuelo de dron.
Otro uso un poco más peculiar es el FPV. No sé si habéis visto alguna vez que llega el piloto, se pone las gafas y parece que igual puede estar mirando a la pared, pero él realmente lo que está viendo en esas gafas de realidad aumentada es lo que está viendo el dron. Es como, digamos, como si estuviera aquí montado. Aunque él esté en tierra, es como si fuera aquí montado, está viendo directamente lo que está viendo el dron. La ventaja, digamos, de estos drones es que nos permite tomar imágenes súper espectaculares porque no tenemos limitación de inclinación. Mientras que en estos de aquí, como mucho podemos inclinarlo así o así, con los FPV podemos hacer todo tipo de maniobras, ya sea ponerlo casi en picado, en vertical y hacer giros muy bruscos y muy rápidos, haciendo cosas como esta de aquí, ¿no? Colarse por huecos muy pequeñitos de forma muy rápida y, pero claro, a la vez, esto que nos parece inconveniente requiere de mucha mayor habilidad del piloto. Ya no es tan sencillo como esto, aquí sí que tenemos que estar mucho más pendiente de lo que hacemos y además estos drones de aquí, los FPV, en el momento que yo suelto el mando, caen. Ya no se sostienen. Hay que estar en todo momento pilotando para no estrellarlas, básicamente. Entrando en un aspecto un poco más profesional, las cámaras RGB nos permiten reconstrucciones digitales de alta resolución. ¿Qué es una reconstrucción digital? Llevar de realidad a la informática. Y a partir de ahí podemos hacer decisiones, mediciones, lo que queramos. Generación de modelos digitales de terreno, mapas topográficos, para que me entiendan. Los típicos mapas topográficos con estructuras de nivel, solo que con un nivel de detalle mucho superior. Hablamos de centímetros. Y otros mosaicos de gran resolución y alta precisión de posicionamiento, gracias a ese sistema GPS que veíamos antes. Como pongo aquí, gran utilidad para realizar mediciones topográficas y análisis visuales. Ahora les muestro aquí un ejemplo de una reconstrucción digital. Aquí ven, esto es un estudio que estamos haciendo en la Gran Puerta de Fomero, que ahora andan reconstruyéndola, naturalizándola, digamos. Y estas parcelitas de aquí, tenemos tres zonas como esta, que lo que están viendo es con diferentes lodos de depuradora, ver si le podemos dar un uso para crear una capa orgánica en el suelo sobre la que sembrar. Aquí se ve todo bastante negro, porque todavía es una fase inicial. Ahí están sembrando herbáceas, tréboles, festucas y demás. Y estamos viendo pues a ver qué tipo de, como digo, de lodos de depuradora pueden servir más útiles para crear esa capa orgánica. Las imágenes ortorrectificadas. Voy a intentar explicar un poco lo que son y para que podáis ver la utilidad de las mismas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaos que estamos volando encima de un pueblo y estamos viendo los tejados de las casas hasta arriba. Yo saco una foto en vertical y la casa que tengo justo debajo, el tejado de la casa que tengo justo debajo, lo veo en planta. No veo, para que me entendáis, nada de fachada de esa casa que tengo justo debajo. Sin embargo, todas las casas de alrededor las vemos como distorsionadas, ¿no? Ya no solo vemos el tejado, vemos también parte de la fachada. Las fotos tienen como ese efecto túnel, esa distorsión lateral. Al ortorrectificar varias fotografías, lo que conseguimos es que todo lo que vemos en la imagen sea visto en planta. Para que me entendáis, ya no veríamos ninguna fachada, solo veríamos tejados en planta. ¿Qué nos permite esta rectificación? Tomar mediciones reales. Pongamos otro ejemplo. Si yo quiero saber, por el motivo que sea, cuánta superficie ocupa cada tejado, en esa foto ortorrectificada ya sí que lo puedo saber. Puedo tomar mediciones reales. En cambio, en una fotografía simple no puede esa distorsión lateral que os comentaba antes. Esa es un poco la utilidad de las imágenes ortorrectificadas. En tema de patrimonio, puede ser de gran interés para la documentación y conservación de ruinas arqueológicas o para realizar mediciones sin contacto. Os pongo este ejemplo de aquí abajo. Os comentaba antes que andábamos trabajando, no sé si los conocéis, todo lo que es la infraestructura de los canales que llevan el agua hasta las médulas, hasta la red de las médulas. Hay una red inmensa
A día de hoy ya tenemos cartografía de más de 1000 kilómetros, que llevan agua hasta las novelas. Y en algunos sitios es inaccesible. No sé si habéis estado alguna vez por la zona de la Cabrera, pero el que haya estado seguro que sabrá lo difícil que es aquel territorio, lo complicado que es andar por él. Este tramo tallado de aquí está a unos 500 metros del desnivel de la carretera y no hay ninguna pista cerca, ningún sendero viejo ni nada por el estilo. Lo que nos hubiera llevado andando, atravesando el monte igual 3-4 horas, subiendo cuesta arriba, en 10 minutos pudimos sacar una fotografía, hacer un recorrido lineal sobre ese canal y tener un modelo digital, en este caso en vivo. Pero bueno, aquí les pongo una imagen de referencia para que entiendan un poco todo el sistema. También reconstrucción de modelos digitales, ¿no? Lo que hablábamos antes de los mapas topográficos de toda la vida. Como pongo aquí, muestra la forma del terreno y permite realizar mediciones y análisis. Puede ser muy útil para el estudio detallado de diseño de vías y caminos, zonificaciones agrícolas, estudio de pendientes para drenajes, por ejemplo, o mapas de orientaciones. En tema de arqueología, nos puede tal vez revelar estructuras antiguas, identificar antiguos caminos, como esto que pongo aquí. Esto es una pista forestal a día de hoy, pero imagínense que esto fuese de nuevo uno de estos canales que les estoy hablando, ¿no? Gracias al gran nivel de detalle, como digo, centímetros, en muchos casos, seremos capaces de ver si podemos llegar a detectar algo en el terreno. Visto esto, vamos a entrar en el mundo de la cámara multiespectral. Siguen siendo fotografías, pero ya son diferentes de lo convencional. Ya no son fotos que tomamos con el móvil, ya son fotos que se centran en zonas concretas para ver cosas concretas. Ahora me explicaré. Voy a intentar explicarlo sin que nadie salga huyendo de aquí ni se eche las manos a la cabeza, porque tiene un poquito de... Pero quiero explicarlo para que me podáis seguir y podáis entender la utilidad de estas cámaras. El Sol emite luz en un rango que se llama de longitudes de onda muy amplio. De todo ese amplísimo rango de longitudes de onda, nosotros, nuestros ojos, solo podemos ver una pequeñita franja de ese espectro. Las cámaras multiespectrales lo que nos permiten es, aparte de ver en esta pequeña franjita de aquí, un poco más allá. Lo que sería el infrarrojo, en el caso del Mavic 3M, por ejemplo, que hoy no lo tengo aquí, pero sí que lo tenemos por aquí también. Y nos permite, como digo, ver un poquito más allá de lo que podríamos ver nosotros a simple vista. Aquí es lo que digo, y además permite observar información invisible para nosotros. Vamos a ver ahora que el Mavic 3M trae 5 cámaras, estas 5 de aquí. Si lo vemos ahora, vais a ver que tiene una grande aquí debajo, que es una cámara RGB normal y corriente, como las que hemos visto antes, y una hilera de camaritas más pequeñas, de 4, aquí arriba. Esas 4 cámaras, 2 de ellas... Muchas gracias. ¿Me podrías bajar las... Es que no está tan... ¿Estas? Sí, sí. Estas 4 camaritas están pensadas para, parte de ellas, ver en el visible igualmente, luego vemos por qué, si yo tengo una RGB, diréis, bueno, si tengo la receta, aquí tengo que ver cómo hacer lo visible. Y parte en lo invisible, en el infrarrojo en este caso. En el caso de este dron del 3M, tenemos cámaras en el verde, en el rojo, que podríamos ver, digamos, y ya en el borde del rojo y en el infrarrojo, que ya se va más allá de lo que nosotros por fotografía natural podemos apreciar. ¿Para qué son útiles estas cámaras que van más allá de lo visible? Para lo siguiente. Esto que os pongo aquí, esta línea, es lo que se llama firma espectral. Es importante entender también que realmente no existen los colores como tal. No es que esto sea de color verde y esto de color amarillo porque es así. No. Realmente los cuerpos son negros. Todos los cuerpos son negros, pero reflejan la luz de diferente forma según su constitución. Lo que vemos negro lo vemos negro porque absorbe
toda la luz que le llega. Lo que vemos blanco lo vemos blanco porque refleja toda la luz que le llega. Y así todos los colores intermedios. Esta firma espectral, que es la firma típica de una planta verde, ya sea una hoja, una hierba, etc. Como veis aquí, esta pequeña franjita es el visible. ¿Y por qué vemos las plantas verdes? Por lo siguiente. Esto se correspondería al azul y este otro valle al rojo. Si os fijáis en la firma, lo que más refleja en el visible una planta es el verde. Como es el verde lo que más refleja, es decir, la luz que más nos llega a nosotros, por eso vemos las plantas de color verde, mientras que las plantas utilizan el azul y el rojo para la absorción de la luz, para hacer la fotosíntesis. Si nos vamos más allá, ese borde del rojo, ese infrarrojo, vemos cómo de repente la reflectancia, es decir, la luz que refleja esa hoja, aumenta considerablemente, hemos pasado de menos de un 10% a más de un 50%, principalmente debido a la estructura celular, ¿no? Ya sea el flujo de savia y demás, y por lo tanto hay que refleje tanto. Esto va a ser muy útil, por ejemplo, bueno, aquí os pongo antes de nada un ejemplo de vuelo multiespectral. Esto es un campo de un maizal, veis en el visible, pues normal, con su color como lo veríamos nosotros. Y en cambio de multiespectral, ¿cómo ya va variando? En el rojo, lo que os comentaba, como absorbe mucha luz en el rojo para hacer la fotosíntesis, apenas vemos nada, se ve muy oscuro, absorbe mucha luz en el rojo. En el verde ya vemos un poco más, acordaos que ya empezaba a reflejar más. Y de ahí en adelante, cómo va subiendo exponencialmente. En el borde ya se ve mucho más claro, y en el infrarrojo prácticamente la reflejan todo. Por eso lo vemos tan brillante, digamos. ¿Y por qué puede ser importante o útil, mejor dicho, el uso de cámaras multiespectrales? En el caso de la vegetación, por ejemplo, para lo siguiente. Aquí os pongo de nuevo la firma de una planta sana. Y aquí os pongo ahora la firma de una planta enferma. La ventaja del multiespectral es que nos permitiría observar afecciones o déficits, ya sea de nutrientes, de agua, etc., antes de que nosotros lo podamos ver, que digamos, ostras, la planta está seca, vale, pues en ese caso no hace falta sacar una foto, que la ves a simple vista. Mirad aquí, sobre todo en el infrarrojo, como ahora ya no refleja tanto y decae completamente esa reflectancia debido, como digo, ya sea a estrés por falta de agua, por falta de nutrientes, con la ventaja de, por ejemplo, en el borde del rojo, cambios tempranos, es decir, nos da margen de maniobra, nos da tiempo a poder rectificar, ya sea regar más o ya sea abonar más, o menos. Puede ser que estemos regando de más o abonando de más. Ese sería uno de los principales usos de la multiespectral. Por ejemplo, en el patrimonio puede ser muy útil a la hora de detectar estructuras que igual han quedado enterradas con el paso de los años, como tenemos un castro. Si yo ahora vuelo sobre una zona que tenemos dura, que igual hay un castro, no, hago un vuelo multiespectral y calculo una serie de índices, que tampoco voy a meter mucho en lo que es un índice porque ya es ir demasiado allá, pero de forma resumida digamos que es hacer matemáticas con esas fotos, jugar con ellas. Veis aquí, por ejemplo, estamos haciendo una resta dividida entre una suma para ver cosas muy concretas de la vegetación, que lo vamos a poner otro ejemplo, en el caso del patrimonio. Hago un vuelo sobre un posible castro. Calculo un índice, ya sea con el infrarrojo, con el rojo, con diferentes índices que existen, y de repente vemos que igual en una zona homogénea aparecen como estructuras o formas poco naturales. Podemos llegar a decir artificiales. ¿Por qué? No es lo mismo, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo, la profundidad que pueda haber entre el suelo original, cuando existía ese castro, y el actual, que el suelo actual y quizá un muro de piedra o cualquier otro tipo de estructura que está ahí integrada. Por lo tanto, esa menor profundidad del suelo va a favorecer pues, que haya menor humedad o otro tipo de cosas que podamos detectar con la cámara multiespectral y, como digo, que haciendo una serie de estos índices podamos ver esas formas que se esconden incluso debajo del suelo, que nos está diciendo el suelo en superficie realmente.
Una pregunta frecuente que suele surgir entre el espectral y el RGB normal. Si el RGB, que RGB viene en inglés, de los colores principales, el rojo, el azul y el verde, y hemos dicho que en el multiespectral tenemos también una cámara dedicada al verde y una cámara dedicada al rojo, ¿para qué queremos repetir con el RGB otra vez el verde y el rojo? Por lo siguiente. Las cámaras RGB están pensadas para sacar fotos bonitas, ¿no? Como lo que vemos nosotros a simple vista. Sin embargo, las multiespectrales están fabricadas para esas bandas estrechitas, esos lugares concretos de esa firma que veíamos antes, para tomar datos en zonas concretas y medir ya así con mucha más precisión y exactitud esos datos del verde y del rojo que pueden ser más utilizados, como digo, a nivel más técnico, no tanto audiovisual, como es el caso de las RGB. Dicho lo cual, no sé si hay alguna duda aquí, seguramente muchas, porque tiene su tela. Y por cierto, que se me olvidó decirlo al principio, esto no es una clase teórica ni es aquí cualquier duda me paráis, cualquier comentario, cualquier aportación que seguro que las va a ver, pues las podemos sin miedo ninguno, vamos. Y ahora vamos a entrar en un mundo totalmente diferente. Abandonamos ya las fotografías, aquí ya no hay fotografías entre medias, sino que entramos en los pulsos láser, que es el LIDAR. El LIDAR es esta camarita que tenemos por aquí. Es esta misma que os pongo en la foto. El LIDAR, como pongo aquí, es un dispositivo que emite pulsos de luz láser y mide el tiempo que tarda, desde que sale de la aeronave hasta que rebota en el suelo y vuelve. Es decir, aquí ya no hay fotografías de por medio. Aquí hay posiciones. Ya estamos tomando posiciones del terreno. Una pregunta. ¿Sí? El láser, o sea, el LIDAR, si lo apuntas hacia un objetivo de una cámara RGB, ¿lo puede dañar? No. ¿No? El LIDAR. Si no tiene mucha potencia, si no es muy potente, no. Pero un láser sí puede dañar. Un láser muy potente, sí. Hay láser que derriba aviones, que también. No derriban aviones. Bueno, los israelitas tienen uno. Sí. Bueno, claro. No hace mucho me coincidió a ver un Es que vídeo que tenía todo es relativo, quiero decir. Sí. Es que me dijeron, no, el LIDAR, yo tengo un dron que tiene LIDAR, ¿vale? Sí. Y ten cuidado que puede dañar una cámara. No. Esto no es un dato. Eso, por ejemplo, lo tengo visto con es un vídeo que ya tiene su tiempo, pero era un Volvo que llevaba un sensor frontal por el tema de accidentes y demás. Eso es. Que ese sí, que iba sacando el vídeo y veías cómo iba haciendo la cámara que le iba rompiendo, digamos. Sí, eso. Pero, a ver, son los láseres con luz. El LIDAR no lleva. Son otros. Otra clase de lentes. Es otra clase de LIDAR, no es exactamente este LIDAR. Este LIDAR lo que hace. Sí, es eso, es el polvo que dañaba las cámaras. Sí, pero otro lo hace. ¿Y cómo funciona, no? ¿Cómo funciona el LIDAR? ¿Cómo toma datos? Como digo, posiciones del terreno. De la siguiente forma. El LIDAR va montado aquí en el dron y lleva un emisor de pulso láser que va constantemente emitiendo. Además, dentro, cuando lo encendemos, se escucha eso es el ventilador, y además un espejo, un prisma que va girando a toda pastilla, que lo que hace es empezar a refractar. Ya no es un pulso continuo así, sino que va a empezar a hacer así, un barrido en horizontal. Ese prisma que gira tan rápido, como digo, lo que hace es difuminar, para que lo entendáis, ese mismo pulso láser. Ese láser, ese pulso, rebota en el terreno. Además, como decíamos antes, el dron lleva un GPS, sabe en todo momento dónde está posicionado y lleva un reloj interno. Por lo tanto, sabe en qué posición ha salido el pulso y sabe en qué momento ha salido.
El pulso LIDAR viaja a una velocidad conocida, que es la de la luz. Y es capaz de medir el sensor el tiempo que tarda. Desde que sale de ahí, viaja, rebota y regresa al sensor. Como sabemos, la posición desde donde ha salido, el tiempo desde donde ha salido, el tiempo que ha tardado en ir y volver, y sabemos la velocidad a la que ha viajado, somos capaces de ubicar este rebote. Pero esto multiplicado por miles. Estamos hablando que, por ejemplo, el L1 es capaz de tomar aproximadamente, en buenas condiciones, unos 400 pulsos por metro cuadrado. Comparado, por ejemplo, no sé si lo sabéis, aquí en España, el Instituto Geográfico Nacional tiene una página web que gratuitamente ofrece una serie de productos, ya sean, por ejemplo, esos mosaicos que veíamos de toda la superficie del territorio, y también modelos digitales LIDAR de toda la superficie de la península, Baleares y Canarias. Hemos dicho que este toma 400 pulsos por metro cuadrado. El del IGN toma medio punto por metro cuadrado. Veáis ahí la diferencia que podemos llegar a alcanzar de detalle, de precisión con estos aparatos. Que el otro es muy bueno. Digamos, el más preciso a día de hoy estamos hablando de una resolución de 2 metros. Sigue siendo un gran nivel de detalle. Aquí estamos hablando, como digo, de centímetros. Me desvío. Volvemos al funcionamiento del LIDAR. Ahora que sabemos que hace ese viaje y demás, lo que hace el sensor es calcular, como digo, el tiempo que tarda cada pulso, cada rebote. Además tenemos, por no entrar en mucho detalle, que voy a saltar aquí, podemos tener diferentes retornos que se llaman, ¿no? De ahí que vayamos, pues igual recogiendo un árbol, que veremos solamente en el vídeo de muestra que tengo aquí. Hay ciertos objetos que no frenan de todo el pulso LIDAR, sino que no es exactamente así, pero digamos que sí, tiene un 100% cuando sale, una hoja igual le quita un 30% y puede seguir viajando y rebota otra vez y otra vez y otra vez, es decir, el mismo pulso puede tener varios retornos. Esto va a ser muy útil a la hora de diferenciar entre un modelo de superficie que está teniendo en consideración todo, árboles, objetos, viviendas, etc., de un modelo del terreno, que estamos eliminando todo eso que hay por encima y nos quedamos solo con el último retorno. El último retorno se entiende que ya es donde el LIDAR toca superficie y no es capaz de seguir avanzando, habitualmente el suelo. Esa es una de las principales ventajas que tiene el LIDAR frente a la fotografía, por ejemplo. Cuando hacemos una fotogrametría, lo que vemos desde arriba es lo que vamos a ver en el modelo. No sabemos lo que hay debajo de, por ejemplo, debajo de un pinar, de una arboleda. Con el LIDAR sí, porque si algunos pulsos se nos cuelan entre las hojas y llegan al suelo, somos capaces de reconstruir esa superficie que hay por debajo. Eso sería un poco el funcionamiento del LIDAR, ¿no? Y se calcula la distancia, como digo, ya son posiciones. Evidentemente, si el dron está aquí y rebota aquí, va a tardar mucho menos en llegar que si rebota ahí abajo, por lo tanto, aquel punto está más lejos. No sé si se entiende bien. Lo vamos a ver mejor ahora con este vídeo. Esta es la misma zona de la cámara de RGB que veíamos antes con tanto detalle de esas condiciones del suelo y demás. Ahora cuando giro el modelo ya ves que ya no es un plano, son posiciones, es lo que se llama una nube de puntos. Cada punto es un rebote del pulso LIDAR. Aquí lo ves perfectamente, no son puntitos, no es algo continuo, son esos puntitos, es donde ha rebotado el pulso LIDAR. Y ya como digo, pues tenemos posición, ya cada punto está ubicado en su coordenada plana y además en su altimetría. Lo tenemos cotas también. Ahora vais a ver que le voy a dar aquí a tipo, que ya nos hace una reclasificación entre superficie, es decir, entre suelo y no suelo. Lo vais a ver ahora. Fijaos, voy a pararlo un segundo para verlo bien. Lo que he clasificado como suelo lo veis en un color marrón naranja. Y lo que he clasificado como superficie, es decir, lo que está por encima en ese color claro. Mirad lo que os comentaba antes de esto es una chopera. Y algunos pulsos se nos han colado en el suelo.
Es decir, mientras que con una fotografía normal y corriente solo veríamos la punta del verde, con el pulso lila hemos conseguido que algunos de ellos se nos colaran por debajo. Y gracias a todos estos datos, aunque esta zona en negro, que es decir, no tenemos información ahí, no ha habido ningún rebote en esa zona, podemos interpolar esta superficie y, en ese caso, digamos, desnudar el terreno en caso de que lo que nos interese realmente sea lo que hay debajo de él, y no toda la superficie, sino el suelo. Es una de las principales ventajas que tenemos con el LIDAR. ¿No? Que se nos diferencian los árboles del suelo y demás vegetación que también tenemos que poner. Y vais a ver también que ahora voy a marcar aquí en la casilla de altura, sacáis ya también, os digo que nos está marcando las cotas de cada rebote. Aquí veis lo que es un color más azul oscuro, que sería las cotas más bajas, suelo y demás. Y fijaos, por ejemplo, lo que es lo más alto, en las cotas de los árboles ya tienen los colores más rojizos. ¿Con qué programa está hecho? ¿Con Terra? Como entero. Te obligan, los de DJI te obligan a primero procesar con el Terra para que le compres la licencia Ya. y luego de ahí, si quieres, ya puedes exportar el fichero LAS. Pero antes siempre pasa por paja. Pasa por El de LIDAR. el de LIDAR. Porque el PIS 4 y todos estos... No, eso no hace falta. Para fotogrametría no hace falta. Pero para LIDAR sí que te obligan a tener la licencia del Terra. Eso es. O sea, grabas de un formato de datos que solo ellos entienden. Y si lo metes en el Terra, sí, una vez lo procesas ya te deja sacar el fichero LAV o LAS y ahí sí te hace lo que quieras, pero siempre primero pasar por el Terra. Que ya no es el coste de la cámara. ¿Cómo? Que ya no es el coste solo de la cámara, es Sumo todo lo que viene... Sumo licencias. Que baratas no son, además. No. Claro, por los 6.000 pavos, ¿no? Por ahí, a nosotros nos sale un poco más barato por Ya, ser porque tema voy- educativo, pero no mucho más, ¿eh? No vas a pensar. Que no lo Y nadie ha regalan. sido capaz de fusilar ese. A DJI no lo fusilan. No, pero Terra sí se puede usar de gratuito, ¿no? DJI solo fusila lo que deja. El programa completo, Ah, bueno, completo no, obviamente. claro, es que el problema es que la versión gratuita es súper pagada. No te deja hacer poco más que visualizar. Ya si quieres, como digo, sacar el fichero LAS, no sé si te Sí, deja. pero sí. Sí que te deja. Sí. Bueno, al menos sí que deja eso, pero ya todo lo demás pasa por debajo. Y es lo que digo, los chinos son muy listos, porque, por ejemplo, DJI, todo lo que es el ecosistema de DJI, fenomenal. Ahora, como le intentes meter algo externo, ya sea una cámara de Sí, bueno. se puede, pero Sí, porque, por ejemplo, los profesionales de SDK está libre. Puedes poner otros... pero siempre cuesta más. Quiero decir, cuesta más en el sentido de hay que adaptar. Ya, hay que adaptar, hay que programar, hay que todo. Claro, por eso. Por eso digo, lo que es todo el ecosistema de DJI, fenomenal, muy fácil, Sí. muy bien. Pero como te salgas de ahí, pues, a ver, lo hacen en ese sentido, ¿no? Ellos quieren vender los suyos, evidentemente. Y una cosa, estas nubes de puntos que te sacan no es como algo similar al Gaussian Splatting. ¿Vale? El Gaussian Splatting no te suena, que es como. O sea, yo creo que es un poco más partes de imagen o de foto y acabas generando una nube de puntos también que es similar a esto. Con la fotogrametría, sí, evidentemente es Claro. uno de los pasos, sacar la nube de puntos, pero Para este nivel de precisión de darte alturas y tal igual no llega. no es tan. Quiero decir, en el momento que quieras sacar una nube de puntos muy fiable, más que un mosaico, por ejemplo, y especialmente como ya quieres trabajar con superficie, con terreno, porque la fotografía es lo que digo yo antes. La fotografía va a ver lo que ves desde arriba. No hay algoritmos y cosas que puedes hacer Que se puede hacer, sí. para limpiar un poco esa, pero no es mucho menos comparable. Y esto te lo haces, igual es eso, una toma simplemente desde arriba. Y de otra forma, para obtener de puntos sí que necesitas información lateral, para hacer Eso es. barrido lateral y tal. Eso es. Es decir, en ese sentido, el líder es mucho más sencillo. También necesitas, si es una zona muy vertical, pues igual hacerlo manual,
pero como tiene esa capacidad más de barril, como dices ya, sí que suele captar determinadas mucha más información lateral que la fotogrametría. La fotogrametría sí que nos deja mucho más huecos vacíos. Tenemos un modelo fotogramétrico y hay pues, grandes desniveles o barrancos o demás, pero luego queda vacío. En el LIDAR no suele ser así, suele tener más cubierto. Y tomas de tejados y cosas que son más sólidas que una hoja de un árbol. O sea, imagino que la LIDAR es más potente, que todavía sí que llega al suelo y otros que no. O sea, aquí que decías ahora que el LIDAR te hace diferentes pasos, Sí, diferentes pulsos. sí. En las hojas, evidentemente, al ser casi transparentes, ¿verdad? Como Lo frenan menos. eso, lo frenan. Pero el otro, hay, me imagino que máquinas que llegan hasta el suelo, a nivel del suelo, para que puedas tener una superficie completa. O Eso ya necesitaríamos un LIDAR mucho más potente. que normalmente suele quedar como la superficie del Sí. edificio. Sí. Eso, por ejemplo, lo usan mucho en zonas muy densamente vegetadas. Se necesita algo más potente, que ya sería montar un helicóptero, por ejemplo. Yo lo veo. No, pero depende del día, claro. Claro. Evidentemente, Cuando es muy potente y la cámara nueva de 3, o sea, 1000 vueltas le da las otras dos. Sí, claro. La nueva, a ver si nos conseguimos hacer con ella, porque cuesta nada. Pero si es verdad todo lo que dicen y te muestran en los vídeos y tal, eso es una pasada. Todas estas cosas no se pueden comprar, hay que alquilarlas. Hay que compararlo. Hay que alquilarlas porque una compras en la L4 y te... Ya, sí. Eso es verdad. Porque un renting y puedes alquilarla. Pero claro, el tema de qué LIDAR usar, pues claro, depende mucho del resultado que quieres. Si quieres mucha mayor penetración en la vegetación, pues tienes que ir a algo más, aún más profesional que esto. Y tenemos también, no sé si queda alguna cuestión más, pero tenemos otro caso un poco más especial, y es el radar. El radar, a diferencia del LIDAR, lo que hace es utilizar ondas de radio, ya son ondas de mucha mayor amplitud, que tienen la principal ventaja de que estas ondas sí que pueden llegar incluso a penetrar un par de metros en el suelo. Ya no es en superficie, el LIDAR llega a superficie y se acabó, sino que el radar además puede incluso llegar a darnos información de lo que hay por debajo de él. Problema, a día de hoy el tema de drones no está apenas implementado todavía, por el tema que tengo aquí, por el tema del peso, por el consumo de energía y pues bueno, el coste viene un poco relacionado con esa falta de oferta también. Y la resolución mide que bueno, en este caso no sería muy limitante porque para algunos trabajos no hace falta mucho sentido. Para poneros un caso un ejemplo de la ventaja del radar frente al LIDAR, por ejemplo. Hace unos años, no sé cuándo fue, si en el 19 o en el 18, en la estación de esquí de San Isidro, una quitanieves quedó enterrada en una luz de nieve. La forma de que lo encontraron no fue con dron, fue con un helicóptero, si no recuerdo mal, fue con un radar. Volaron en la zona y gracias al radar, que estaba la máquina enterrada, pues no sé si eran 2 o 3 metros debajo de la nieve, fue la forma de que encontraron la... Y todo esto de los sensores, ¿cómo puede llegar a afectar el llevar montado uno u otro sensor a por ejemplo, a la autonomía o al comportamiento del dron? El primero de todos, el peso. Esto es igual que si nos vamos de viaje y llevamos el maletero cargado, pues evidentemente el consumo va a ser mayor. Pues aquí igual. Si el sensor pesa más, por ejemplo en el caso del LIDAR, es más pesado que la cámara, va a consumir más energía, más batería. Y si además algunos sensores necesitan tener alimentación constante al propio sensor, va a consumir todavía más energía. Os pongo una comparativa. Un mismo vuelo que hicimos en la misma zona. Con el LIDAR no pasamos de la media hora, 25 minutos de batería. Montamos la RGB 40 minutos, para que veáis un poco la diferencia. Mientras que el LIDAR, como digo, que si el pulso láser, que si el ventilador, que si el prisma girando, toda la pastilla, que si no sé qué, está constantemente necesitando alimentación eléctrica. Mientras que la cámara fotográfica, pues el momento pico de consumo va a ser cuando saca la foto y ya. Es un poco la diferencia.
lo que os pongo aquí, ¿no? Que algunos sensores como el LIDAR pues requieren energía adicional, ya no solo para estar encendida, sino para todo el funcionamiento del dispositivo. Y pasaríamos a este apartado que vamos a ver muy rápido, ya veréis que es un poco pues, ejemplos de usos generales de los drones. No sé si hasta aquí el tema sensores queda cerrado. Sí. Pues pasamos a los usos, ¿no? Realmente hemos visto componentes de los drones, hemos visto sensores de los drones y ahora vamos a ver qué podemos hacer, qué trabajo podemos llegar a hacer con ellos. El primero que os pongo aquí, la agricultura de precisión. Es una forma de gestionar los cultivos usando estos aparatos con diferentes sensores, principalmente el multiespectral, que veíamos antes. Va a tener información detallada y actualizada del estado del campo y de mucho mayor detalle, haciendo con ello decisiones más eficientes, sostenibles y rentables. Algunos usos de esta agricultura de precisión con drones: ahorro de agua, fertilizantes y pesticidas, mayor rendimiento del cultivo, menores impactos ambientales, detección temprana de problemas, lo que vimos antes, ¿no? Esa multiespectral, y la optimización de tiempo y recursos. Si nos fijamos en esta imagen del fondo, en esta parcela, nos vamos a poner en el caso de que este es un mapa de falta de abonado, por ejemplo, falta de nitrógeno. Aquellas zonas críticas serían estas zonas en rojo, mientras que las verdes pues, no necesitarían un segundo abonado, por ejemplo. Claro, esto que pongo aquí es muy bonito en la teoría, pero en la práctica, a ver cuántos agricultores, por ejemplo, estarían dispuestos a dar ese salto, a hacer esa inversión de, bueno, pues me compro un tractor o un equipo que sea compatible con esta información, aunque realmente tenga ese interés. ¿Y qué nos permite eso? Pues ir un poco más al detalle, ya no a lo bruto de, bueno, echamos todo el campo a la misma dosis, sino que podemos ir variando. Pues, por ejemplo, aquí no haría falta, aquí haría falta mucho más. Es un poco utilización de recursos del abonado, por ejemplo, en este caso, ya no hace falta que gastemos tanto, si hay zonas que no lo necesitan, y por lo tanto, un mayor rendimiento también. Podemos ir, no voy a decir planta a planta, pero sí una pequeña superficie. Algunos ejemplos. Este experimento que se hizo en Ministerio de Años, en un olivar, para que veáis ya no estamos hablando de. Esto ya se queda pequeño, comparado con el Arras, por ejemplo, ya veis el tamaño que tiene, que le llega pues, hasta falsamente por aquí. Una cosa así ya capacidad de llevar depósitos y demás. Bueno, ya lo conocéis. El nuevo, el T100. ¿Cuánto lleva de depósito? 100. 100 litros de depósito. 100 kilos, 100 litros. Comparado con los 25. El T25, Claro. el T10. Lo que pasa es que la gente quiere un cuadro muy grandes, porque hace falta piezas muy grandes, porque más grande, más peso, menos tiempo de vuelo, porque más consume la batería. No, Si quieres, a ver. te digo Eso que es igual, sí. el drone ese se calcula con lo que tú quieres aplicar. Sí, pero los más pequeños, o sea, nosotros de las pruebas, todas las pruebas que hacemos, el T10 al final, ser una central, es el T16, o más pequeño, porque no te consume Bueno. muchísimo. Sí, sí. Vamos a ver, por ejemplo, llegas a un T50 y a lo mejor con un T10 te quedas corto y tienes que andar haciendo más vuelo. Sí, sí, pero el otro, como al final los vuelos duran menos los más grandes, la gente al final No, dura igual, porque Que los todo drones depende no- de la aplicación que tú No quieras. son buenos, no puedes sacar el depósito bueno, para pues, limpiarlo. claro, claro. El 30 pues el depósito. Nunca los he visto. A lo mejor 75 de un T100 o un T50. Pesa menos, son más manejables. Claro, el T16. No, el depósito no se saca. Sí, Normalmente sí, se echa directamente al depósito. No, 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 no se saca, no se saca. eso no se hace así. No, los conozco. Claro, es que ahora lo sacas, un T17 haces tú solo. Y como tú tienes que hacer en el área, porque son dos personas trabajando. El dron solo, el T100 pesa unos 75 kilos. Eso es muy. No, a los 50 que pesa un T50. Y el precio es muchísimo mayor. En relación, Son las acciones, son más metábolos. Dicho por profesionales, es que hicimos un curso de esto, bueno, de computador, y nos decían eso, que no interesaba, un dron grande, O sea, era mejor uno pequeño. sería mejor un nivel pequeño. Sí. En cualquier taller siempre acabamos sacando
¿Alguna información? Bueno, básicamente, ¿no? Pues uso para la publicidad, que no puedo contar. Ya está más que visto. Totalmente prohibido. Aunque se está echando, pero legalmente no. Ya permite la... Sí, ya lo veo. No, de momento Sí, no. ya, sí, ya. De momento, Está bien, los sanitarios no. Hay algunos ahora mismo que han sacado nuevos, que son biodegradables, supuestamente, Pero pero el tema sulfato, el sulfato, Ahora se me está puesto la Junta este año. sí, Y si está en la lista, se deja. Yo creo que sí. sí, pero no son fijos. Efectivamente. Llama- a mí lo que me contaron, por ejemplo, la semana pasada, donde estuve, también era un paisano pues, que de vez en cuando me llamaba pues, a alguien que tenía nuevas o no sé qué manera, se hace la alquila y se va. Lo que me había dicho era que, lo que es fitosanitarios, sí, pero sulfato no. Claro. Pero si los sulfatos tampoco dejan echar contra todo. Exacto. Así que bueno, en ese sentido, sí, es un poco... Está muy complicado todavía el tema. Están Muy complicado. en No Castilla y hay León. normativa, no hay regulación, no hay... en sí, supuestamente, todo. Lo que diga la comunidad autónoma. más o Están menos. prohibidos. Porque en Extremadura, en Andalucía, con San González y todo eso, hay más la mano. Sí. No, hombre, a ver, las cámaras técnicas están prohibidas, pero ahora con el rollo de los jabalís ya están autorizadas. No, nunca está prohibido. Hombre, no, joder, Nunca. A ver, aquí el problema es que en vez de... Entonces, ¿por qué las autorizan ahora si antes no estaban prohibidas? Si algo no está prohibido, no hace falta autorizar. Es que no hace falta una autorización para llamar a la técnica. Ya que salió en la tele, coño. En la tele puede salir muchas cosas, pero a la realidad nadie la puede prohibir. En la realidad todo lo que huele no gusta. Guarda, es que se toma a contear ganado o jabalís o para caza, se mete por antes que los corredores. Y te meten hasta por llevar una linterna ahora. O sea, yo creo que estás copiando jabalís o copiando cosas y se mete. Solamente por llevar una linterna. Si le dan, depende de qué era, después te protesta. Y te la quita. Algún uso más sería, por ejemplo, para el tema de seguridad, la vigilancia, ¿no? Al final, el no nos permite tener una visión mucho más amplia, al final son unos ojos, es decir, entender infinidad de cosas más de lo que podemos ver desde el nivel de superficie. Lo pongo aquí, más eficiente, preventivo y seguro, tanto los urbanos como rurales. Los drones nos permiten, en tema de seguridad, una respuesta rápida ante incidentes, además de una cobertura aérea sin poner en riesgo a otras personas. Además de lo que voy diciendo, ¿no? Visión desde múltiples ángulos y alturas, desde diferentes puntos de vista, y la posibilidad de incluso operar de noche en condiciones difíciles. Hace 2 semanas tuvimos allí una pequeña exposición y vino un policía nacional que trabaja en la unidad de noche, en la recientemente. Vale. O Lucas. No, Se llamaba... Madania y Lucas. ¿Cómo se llamaba? Madania y Lucas. Uno es gallego, de Rennes, que es Lucas, y el otro Madania, que es el piloto. uno bajito. No, porque este era Solo están esos dos. Era nacional. nacional. Entonces no tiene nada que ver a lo mejor con... No lo sé, Ellos- porque ellos se van llamaba- En León solo están esos dos para toda la provincia. No, en No sé, no sé, Toneladas, no, por ahí no, León, no, no tiene nacional. En todos los restos de los pueblos, la pena se va a decir. Eso es lo que va a pasar. Y la pedazo de uno, Pero bueno, Con pisar y fronteras. lo que decía, que nos contaba que ahora, cada vez que hacen alguna operación policial, tipo una redada, una vivienda, tema de drogas o demás, siempre llevan ya, o casi siempre, 2 drones. Para ver antes de entrar, inspeccionar la zona y demás, y para ver por fuera si se les escapa alguno y demás, siempre llevan habitualmente ahora 1 o 2 drones para tener esa buena perspectiva desde el cielo. Ejemplos, bueno, conversión para emergencias, es exactamente. igual. Es exactamente
no va bien. No va a ser muy útil para ver. Un FPV. Bueno, en la foto que pusieron en la... En la un montaje. Más ejemplos, ¿no? En la Comunidad de Madrid para el cuerpo de bomberos o algún ejemplo más que tenemos por aquí, pues para vigilancia en las islas Canarias. Conciertos. En las fiestas donde vivimos, en los conciertos, está continuamente. Totalmente prohibido. Pues es la policía. Totalmente prohibido. No, la propia policía Es sí. la propia Ah, la policía es La aparte. policía, no. Sí, la policía es aparte. Tiene su aeródromo en mitad de la plaza Eso y es. está sobrevolando toda la noche. La policía pueden hacer lo que les dé la gana. Lo que tienes que pedir es comunicación de la policía. Si la comunicación No puede sobrevolar. No puede sobrevolar. Primero, Continuamente. concierto no te va nada. Ni menos en una operación específica ni en nada. Te lo digo yo que no. Todo depende. He trabajado mucho. Todo depende. Estar volando con la Guardia Civil y demás al lado. Si es en un lugar cerrado, que sea grande y la Cerrado, gente está cubierto, comunicada, puedes cerrado y volarlo. cubierto, puedes hacer lo que te dé la gana. No hay normativa. Ahí está. Cerrado y cubierto no hay Todo normativa. depende, pero no, de lo que se refiere es a la propia policía para el La control. policía hace lo que le da la gana. Debería. Tenemos el monólogo de permiso, se te pide comunicación al Ministerio del Interior, va a Lucas y Maraña a vigilarlo y vuelas. Si la vida fue tan fácil volar como ahora, solo hay que pedir permiso y ya está. Lo difícil es saber a quién. Eso es. A Maraña y a No, vas Lucas. a... No, hay que pedirlo al Ministerio del Interior. A Ahí está la página. A Maraña y a Lucas se te conoce. Y más o menos te lo dan, no vas a hacer ninguna burrada. Y comunicación con el aeropuerto. Pues mira que he pedido yo un permiso en León y en León todavía no me han dicho ni nada. Hoy tengo yo pedido No, un pero sí, permiso a para ver, volar aquí en si el lo puerto. pides con 5 días de antelación y no te contestan, tú puedes volar. Que sí, que lo sé. Si por lo general no contesta. Sí, te contesto. Mira, el otro día, este Policía Nacional, no sé, Bueno, no me acuerdo, también nos puso el ejemplo de conciertos. Llevaban el térmico, jugaban con el térmico, sobre todo para el tema de cuando se montan peleas o tal, cuando empiezan a ver que hay grupos así y tal, Eso ya lo piden. ya saben dónde está la concentración, ya mandan allí a 2 o 3 y... Igual abrirlo mucho. No, cosa que ver con los de no son de la prisión municipal. Están sin drones la prisión municipal. ¿Sí? Porque salió un concurso, entonces el que decidió protestó a otra gente, está bloqueado, entonces no tienen drones desde 3 años. Lo que pasa es que van con la prisión municipal, con el Carlos y con el resto de límites. En fin. Más ejemplos, en medio ambiente, que es un poco más de lo mismo. Vigilancia, lo que pasa en capital, hasta que no. También pueden llegar a ser muy útiles en inspección de infraestructuras, ¿no? Ya no tenemos esa necesidad de ir visualmente o que se nos complique, sino que podemos mandar el dron y, como digo, según casi nuestros ojos, lo mandamos allí, o incluso podemos hacer un modelado digital y ver si no hay alguna eficiencia en la estructura. Y en el tema patrimonial puede llegar a ser especialmente útiles, sobre todo el día. Os voy a poner un ejemplo que quizás sea el más espectacular que he encontrado por ahí. Algunos ejemplos de modelos de fotometría, temas de patrimonio. Pues como digo, el día quizás sea la herramienta más eficiente, más eficaz en este tema. Esta es la noticia, ¿no? Esto es en la selva de México. No sabían lo que había, hicieron, o tenían una pequeña idea, pero no sabían exactamente dónde estaba. Hicieron un vuelo LIDAR y de repente debajo de la selva se encontraron con esto. Es decir, estaba todo perfectamente cubierto por vegetación, hicieron un LIDAR y apareció todo esto, todas estas estructuras de la época, pues estamos hablando de hace 600 700 años. Allí escondido, debajo de la selva. Un ejemplo un poquito más cercano, aquí en Ancares. Lo que os comentaba antes de la diferencia entre el modelo de superficies y el de elevaciones, ¿no? Aquí veis, es terrible toda esta maraña. Eso es un doblegal y debajo había una zanja aurífera romana, en época romana.
En el momento que hacemos un vuelo de superficie, pues bueno, parece que se tira algo por aquí, algo raro por aquí, pero fijaos como en el momento que quitamos todos esos rebotes, esos puntos correspondientes a la vegetación y nos quedamos solo con el suelo, la diferencia, lo limpio que se ve ahora toda la estructura, toda la sucesión de trabajos que hubo en esta mina. ¿Puedes poner otra vez la anterior? Tiene como afluentes, ¿no? Aquí. ¿O no? Y arriba. Por aquí. No, bueno, sí. Es que viene de arriba a abajo, en este sentido. Arriba es aquí a la Sí, viene de izquierda. aquí hacia abajo. Sí, pues es como si fueran afluentes, ¿no? No, todo hace Eso, no, y Diferentes. luego allí esa curva así como si... Esta de aquí. No, esa. Esto es un camino, es una pista forestal que hay ahora. Vale. Esto es actual. Esto lo que son diferentes entradas del agua. Cuando lanzaban el agua son diferentes secciones, diferentes fases, digamos, de esto nada. El cambio del curso del río a la larga de los años. Podría ser, pero bueno, como digo, en este caso es una explotación minera. Aquí arriba habría un estanque y iban soltando en diferentes fases de explotación. Y lo siguiente sería el marco legislativo. No sé. Antes de entrar en materia, vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿no? El primero de ellos sería la diferencia entre EASA y AESA. No confundirse porque es casi lo mismo, pero son totalmente diferentes. EASA es el organismo, mejor dicho, la agencia europea, mientras que AESA es la agencia española, es decir, la nacional. Como pongo aquí, EASA es el encargado de establecer las normas y garantizar la seguridad en el espacio aéreo dentro de la Unión Europea. Supervisa aspectos como el diseño, operación y mantenimiento de aeronaves, incluidos los drones. Es decir, es EASA quien, digamos, le da las pautas a los fabricantes de qué requerimientos necesitan mantener para que sus aeronaves sean legales de volar dentro del espacio aéreo. Mientras que por su parte AESA es el organismo estatal que regula, supervisa y garantiza la seguridad aérea dentro del territorio nacional, única y exclusivamente. Aplica la normativa nacional y digamos que contextualiza lo que manda Europa al contexto español. También tenemos otro concepto que es el de piloto y el de operador. Y yo creo que esto se entiende mejor con un ejemplo. El piloto es aquel que debe tener los carnés necesarios para volar en cada situación. Mientras que el operador es el responsable de organizar el vuelo, de pedir los permisos y demás. El ejemplo es el siguiente. Yo, por ejemplo, soy piloto. Tengo todas las licencias habidas, bueno, de la 1 a la 3 y los STS. Y en cambio estos dones son de la Universidad de León. Yo estoy adscrito a la Universidad de León como piloto. Y la universidad sería mi operadora. Es decir, yo solamente me preocupo de tener mis permisos en regla y hacer los vuelos. Si un día volamos en espacio específico, certificado y demás, es la universidad, que tiene una gente ya que ya sabe del tema, que se encarga de pedir los permisos necesarios, ya sea pues Aeropuerto de León, hablar con el ministerio, no sé qué. Yo de eso me olvido en ese sentido. En cambio, yo también tengo un dron como este, un Mini, y está a mi nombre. Estoy registrado también como operador. Cuando vuelo mi dron, soy piloto y operador a la vez. Es decir, podemos ser solo piloto, solo operador o ambos. En mi caso, soy solo operador, o sea, solo piloto cuando vuelo con los drones de la universidad. Cuando vuelo con el mío, soy piloto y operador. Es decir, en caso de que, no es el caso, porque siempre vuelo en abierto cuando vuelo con el mío, pero si por algún motivo necesita algún permiso de más, será yo mismo que necesitará en ese caso también solicitar los permisos. A nivel europeo, la normativa vigente es esta, la 2019-945, que lo que hace es regular los requisitos que deben cumplir los drones y sus fabricantes para que puedan circular legalmente por Europa. Es decir, está más enfocada a los fabricantes. ¿Qué es legal y qué no es legal o qué requisitos deben cumplir las aeronaves para que puedan volar legalmente en el espacio europeo? Nos establece además una serie de características muy importantes, principalmente el marcado de clase.
como aquí define las especificaciones técnicas para aviones de clase C0 hasta la C6. Veremos qué es cada una de ellas. Y otras cuestiones, como los tipos de uva, el diseño, producción y mantenimiento, las normativas para la comercialización y la normativa aplicable a operadores que vengan de fuera de Europa. Es decir, cómo deben, por ejemplo, imaginaos, un dron que igual en Estados Unidos, en China, es legal volar, igual llega aquí y no es legal por la normativa que nos marca la Unión Europea. Pues también nos establece qué adaptaciones necesitan para volar de forma legal dentro del espacio aéreo europeo. A nivel nacional, la más actual, ya ves que todavía es del año pasado, tiene poco más de un año, es súper reciente. El Real Decreto 517 de 2024, que es la aplicación de toda esta normativa europea a nivel nacional. Como decía antes, la contextualización que hace esa de la normativa europea. Establece medidas nacionales complementarias al marco europeo, adaptándolo a, como digo, el contexto de la crisis. Nos determina las zonas geográficas UAS, veremos lo que son, la coordinación con cuerpos de seguridad, los permisos que debemos solicitar y algunos requisitos adicionales para determinadas actividades. ¿Qué otros aspectos contempla? Edades. Por ejemplo, la edad mínima para hacer registro como operador es de 16 años. En cambio, la edad mínima para volar en categoría, o mejor dicho, para pedir los carnets A1 a 2 es de 12 años. Por lo tanto, aquí puede surgir una pequeña duda. Pero persona voy a cortar porque es que hay algo que no me cuadra ahí. El A2 Es el carnet. sí, pero está por encima de la 1 a 3. Y Es independiente. Y sin embargo ahí pone A1 a 2 12 años y A3 14. Creo que está mal eso. La última vez que lo miré, Es el A1 y el A3 van juntos. no siempre, puedes sacarte el A1 solo. Puedes sacarte el A1 solo, el A2 solo o el A1 a 3. Si te sacas el A3, te sacas el A1 igualmente. Pero te puedes sacar solo el A1. Pero el A2 es superior al A3. Entonces, No es ni superior ni inferior, es diferente. no, pero es un rango, te permite más cosas, digamos. No, te permite volar los marcados C2. Sí, pero Sobre todo no procedo la diferencia no de sé yo. la 2 es porque Igual tiene es- prácticas obligatorias. que no sé, no me cuadra, ¿sabes? La 1 y la 3 No digo que no sea así, pero no necesita las prácticas y la 2 necesita las prácticas. Sí. así. Es que te puedes sacar 3 licencias, ¿no? Tienes 3 opciones. Tienes solo el A1, solo el A2, o el A3, que es el A1 A3, que si te sacas el A3, te sacas a la vez el A1. Me adelanto un poco. Con el A1 podemos volar la clase 0 y la clase 1. Con el A2, la clase 2. Y con el A3, la clase 3, que sería la clase 1. Por eso digo, el caso curioso es que si imaginaos un chaval de 12 años, se saca el A1, por ejemplo, yo podría volar un C1, por ejemplo el Mavic Air, el 3. En cambio, como tiene cámara, se debe registrar obligatoriamente como operador, debe registrar obligatoriamente ese operador. Si no tiene cámara, se considera juguete, no hace falta registrarse. Pero como tiene cámara, necesita registrarlo. Y va a ser data operador, por lo tanto. Tú mismo estás diciendo que es absurdo. Entonces, si un chaval de 12 años se compra o le regalan el Mavic Air, no podía volar si alguien no se pone como su operador, que haga esa función, como en mi caso de la universidad, ya sea su padre, su madre, su tío, su abuelo. Tiene que haber alguien que haga esa figura de operador hasta que cumpla los 16. Si le pone una cinta a la cámara, No, Lleva cámara por llevar, esté instalada. Grave o no grave, lleva da cámara. igual. O sea, tendría que desinstalarla. Sí, eso es. Como viene integrada en el micrófono no lleva. Eso es, mientras tenga cámara, ya se considera que puede cometer ciertos delitos y tal. Si no tiene cámara es un juego, pero no hace falta registrarla. Si No, tiene tiene cámara, que sí. tener normativa de juguete, si no, no es juguete, ¿eh? Sí. Aunque no tenga cámara, Aunque Aunque no tenga. tenga, sí. más difícil todavía. Claro. Y luego otra cuestión más, que el A3, para sacarse carne A3 al menos 14 años. Que bueno, me sigue pareciendo bastante poco que alguien de 14 años ya tenga la capacidad Sí. para volar esto. Sí. Pero bueno, es lo que dice la normativa. Esto según la 2024, ¿eh? 2024, pero está en 517 ahora, en España.
O sea, eso que Según esta, que es la última. Y entonces, Pues es lo que dice. Es lo que dice. Después tenemos varias categorías de vuelo, que es la categoría abierta, la específica y la certificada. La mayoría de ocasiones vamos a volar en categoría abierta. Categoría abierta, que se supone que tiene un bajo riesgo y no requiere autorización de vuelo. Salvo que, pues ya entremos en toda la influencia del aeropuerto, ya no se ve tan detallado. Aquí, ¿qué carnes tienen poder, digamos, de la 1 a la 3? Luego, en categoría específica, se supone que hay un mayor riesgo ya operacional y ya sí que se requiere una declaración de escenario estándar, el STS-01 y el 2, que son diferentes condiciones de vuelo. Por ejemplo, con el STS-02 podemos hacer vuelo más allá de línea de visión, lo que se llama el BV2, que viene del inglés de Beyond Visual. Ahora en enero entra el europeo, STS europeo. no, el europeo ya no. Bueno, pero en España es decir que el 7.1 y el 7.2 Sí, eso ya desapareció. desaparece. No, no desaparece. Sigue siendo el mismo, lo único que con normativa europea. Pero también era Antes se llamaban ES Sí. tal, ahora ya son simplemente STS, que ya es la adaptación a la normativa europea. Es decir, ya están con el cambio. Otra cosa es que hubiera ese tiempo de acuerdo, pues de cambio de que todavía funcionan los españoles o no. Eso sí, a partir del año que viene. Hoy que empezaba en enero. Sí, El 31 de enero ya entra la normativa europea. Hasta aquí hemos estado con las dos. Sí. Digamos que ha habido unos años de Adaptación. Eso es, que estaban un poco las dos ahí funcionando. Pero a partir de ahora, solo la europea. Y la última, que sería la categoría certificada, que ya es de mayor riesgo, por ejemplo, transporte de mercancías, que bueno, es un poco más muy específico, digamos. Los árabes. No, sobre todo vuelos de personas, los taxis autónomos. No, estamos hablando de transporte de mercancías. No tiene nada que ver con el vuelo de personas. No, el vuelo de personas está certificada. No puede sobrevolar personas en certificadas. Ahora, pues, Tiene que ser zona acotada. porque todavía los vuelos de personas ahora de los taxis parece que están Eso se lo espace, eso espérate a verlo determinado. Lo que está probando, porque tú los hagas, los vuelas en STS, no certificada. No, Sí, sí. bajo una autorización operacional, bajo un PDRA. Con un sola, pero vamos, en STS. De lo Menos de 250 gramos no hace falta Ninguna diferencia. Ninguna licencia, solo registro. Dicho lo cual, ¿cuál sería la relación entre carnés y esos marcados de clase que vimos antes del 0 al 6? Con el A1 nos permite volar hasta 900 gramos, que entraría en estas dos categorías, pero como digo, la C0 no haría falta carnet ninguno. El marcado de clase 2, necesitamos el carnet A2, que nos permite volar hasta 4 kilos de peso. Y con el A3 tenemos hasta 25 kilos, que entrarían los marcados de clase 3. Este es el marcado de clase 3, por ejemplo. El 4 está reservado para el modelismo, pues la gente que se dedica a ensamblar sus propios drones, por ejemplo. Y luego estarían el marcado 5 y 6, que como tal no existen, sino que son adaptaciones más bien. No, el CS está Ya hay. Independientemente. O los vuelos autónomos. Ya hay. Sí, algo así. El Matiz el 4 ya está, ya tiene categoría 5 y 6. Pero la mayoría, vamos a decir, No, la mayoría. la mayoría son, El vuelo autónomo con el 2 o 3. realmente son adaptaciones a los C3. O volar a distancia. Eso es. Más en detalle. Clase 0, hasta 250 gramos. Como se pase, ya entramos en C1, ya necesitamos licencia. Máxima velocidad de 68 km/h, y esto es importante, limitados a 120 metros de altura desde el punto de despegue. Y siempre eléctricos, por ejemplo, por supuesto. Y los de clase 1, hasta 900 gramos, misma velocidad, y limitados a 120 metros de altura de superficie, ya no de despegue. ¿Por qué digo que esto es importante? Alguna gente lo que hace es reclasificar su C0 en un C1. Y me diréis, ¿y para qué? Si no necesito licencia para el C0. Ya no deja. Dejo traer, ya Sí, no. sí, te deja. Sí te deja. ¿No?
Si te- Ya no. tienes, ya no. tengo las pegatinas C, lo solicitas y te da No te lo la da, reclasificación ya no te del lo da, segundo. vaya la prueba. Ya no lo da. Pues ha salido ahora. Pues Te lo será- enseño yo. Ahora se me dio que- Hará un mes o menos que ha salido después. Pues ahora, DJI lo que ha hecho es que ha quitado todas las limitaciones porque le estaban dejando de comprar drones a DJI. Por lo que las limitaciones. No, las Ya han limitaciones. dicho, ellos no tienen potestad sancionadora y lo que han hecho es que no. Han quitado todos los obstáculos que había en los drones de todos los bloqueos Y han dicho que la responsabilidad es tuya. Pues claro, ellos estaban Han bloqueando. quitado todas las zonas G. Sí, eso sí. Con la aplicación de DJI. Ahora por el tema es de por tu cuenta y Puedes riesgo entrar. si fueras. Pero sobre todo por ¿Eso eso. por qué dices que es importante lo de...? Ahora vamos, por lo siguiente. Si reclasificamos un C1, o sea, un C0 a un C1, imagina que yo despego desde aquí abajo, ¿no? Estoy disparando desde aquí abajo. Estoy limitado a 120 metros desde aquí. Si hay un obstáculo aquí, una montaña o tal, no puedo subir. Pues si reclasifica un C1, son 120 metros de superficie. Es decir, mientras yo respete la superficie, yo puedo ir a 120 metros, aunque esté realmente igual a 400 del punto de despegue, mientras mantenga los 120 con la superficie, es la ventaja que se saca de clasificar. O sea, que el que tenga un C0 dices que ahora sí se puede, claro. No, un C0 ya no te lo deja reclasificar DJI. Ya no te lo deja. Lo busco si quieres, pero yo te lo digo yo. Esto se acabó. No. Hace 15 días, ¿eh? Ojo, ¿eh? No ha sido de más. Ya ha sido cuando han quitado las zonas G. Pues voy a probar. Eso no. Después entraríamos en el marcado de clase 2, que ya serían los Mavic 3, por ejemplo, los que hemos visto. Hasta 4 kilos. También alimentación eléctrica y ya pues, deben contar con una serie más de requisitos más específicos por tema de seguridad y demás que no tienen los C1, no tan complejos, digamos, por ejemplo. El modo de baja velocidad, estos creo que sí ya son los C1 también. El DRI. ¿Cuál? DRI, el sistema de identificación a partir de... También. Sí, no, sí. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Puedes poner las diapositivas o eso desde el principio para sacar unas fotos? No te importa. ¿Desde el principio del No. apartado? O... Sí, del apartado este. De la normativa. Es decir, no, Aquí. no, eso no te pasa. Bueno, Claro, es que... Bueno, sí. pues, ahora sí, va. Va, dale al siguiente. Va. Va. La C3. Hasta Hasta ahí 25 estamos. kilos y un máximo de 3 metros de envergadura. Es decir, no puede Haz una foto si puedes. sobrepasar los 3 metros. Ahí tienes todas las normativas, todo eso mismo. No, pues déjame, prefiero así. Ah, Eso también lo tengo por cierto. el azul. Y bueno, más o menos veis que se repite un poco lo que ya decíamos en la marcado 2, ¿no? Como no serie único, identificación a distancia, etc. Lo único que nos aumenta un poco es el peso, en este caso, el marcado 2. El 4, como digo, reservado para aeromodelismo, hasta 25 kilos también. Y luego las clases 5 y las 6, que no me voy a parar mucho porque es lo que os digo, en la mayoría de casos son adaptaciones de los C3 a los escenarios S3. Veis que son pues, una lista de adaptaciones que nos hacen, que nos piden para... Tengo razón. Sí, eso ya es. El comunicado de DJI de que no vuelva a desbloquear ningún drone. de que ya no deja de clasificar. Aprenden de los americanos. Que se han cansado. No, los americanos no se llevan con DJI. Ya lo sé, pero lo digo porque aprenden el rollo comercial de los americanos, de pasar por caja. Ah, bueno, eso sí. Pues es que están dejando de DJI muchos drones por el tema de los bloqueos. Miles, con eso de las guerras estas chorradas tal y cual, y los drones que se localizan ahora, los que localiza la policía, son solamente los DJI. Los Autel y todos los que están Todos, perdona, en eso estás equivocado. Los Autel no alcanzan ni uno. Los Autel, todos los que quieras con el aeroespacio, te los localizas Ni todos. uno, de DJI solo, fruta mala. Digo yo Ni que no. uno, ni uno, Lo he visto. ni uno.
Bueno, esto es un poco el Eso resumen, era, ¿no? De cómo ahora funciona. ya. Sí, esa es la que está. De software. Y de- Un momento bajar un botón de otra cosa que no se Un poco más de resumen otra vez. Como decíamos, la clase 0 no necesitamos formación. Ninguna. Si volamos en categoría B, evidentemente. Hasta 250 gramos y según la ley, sin límite de distancia. Pero bueno, yo siempre digo aquí sentido común. Es decir, no voy a ganar nada. En teoría no puedo volar nunca sobre recomendaciones de personas, pero aunque sea una persona o dos solas, no gano nada con volarles detrás de la oveja. Más que meter en problemas, tal vez. O sea, aunque no nos ponga el límite como tal, pues un poco de cabeza. En el C1 necesitamos ya el A1, que es formación gratuita y online. Es decir, desde casa no nos hagamos ningún tipo de problemas. No tenemos que ir a ningún sitio ni nada por el estilo. Hasta 900 gramos, ya 10 metros al menos. Luego, respetar al menos 10 metros. En baja velocidad. Bueno, en baja velocidad No, es perdón. con C1, 5 metros. ¿Qué nos pasa entonces? Qué idea. En la clase 2 ya es una formación online gratuita, de nuevo, gratuita, pero ya sí que te piden para el teórico una televigilancia, es decir, que te instales un programita que te vigile en la pantalla que no estás copiando y tal, y autopráctica, que esto me parece una cosa ridícula. Eso. Sí, lo es. Ridículo, porque te piden firmar un papel conforme bajo tu responsabilidad has hecho la práctica que te piden y tal, Y no has tocado un duro. y no te has levantado ni de la cama. Esto hace unos años, cuando yo saqué los carnés allá por el 20, que tenías que comprar un curso a una empresa privada, sus 600 euros que me gasté, un aula virtual, estudiate el temario, pasa una serie de test, cuando apruebas los test eres apto para ir al examen, vete a un examen presencial, teórico y práctico, y el día siguiente el examen práctico con el DOM, supervisado por un monitor, etc. Ahora, un Sí. poco... Pero bueno. Y con el A1 3 pasa lo mismo con el A1, formación online y gratuita. Y ya podemos volar hasta 25 kilos de peso. Aquí ya sí que el límite, mucho mayor, 150 metros. Una cosa, a mí me cuesta entender siempre lo del A2 y A3 y tal, por qué el A3 y el A1 van juntos y el A2, o sea, van juntos. Cuando sacas el A3 te sacas el A1, pero cuando sacas el A3 no te sacas el A1 y el A2. Tiene su sentido o no, según lo veamos, por lo que vamos a contar ahora. Vale, pues dale calma. Como decía antes, en ningún tipo de situación sobre recomendaciones de personas. Importante aquí el porqué de la 2 por lo siguiente, ¿no? Y vamos a ver que el tema de seguro también. En la 2, recordamos que eran 30 metros o 5 en modo baja velocidad. El A3 ya ni lo pongo porque eran 150 metros, que sobreentiende que ya es bastante distancia. Temas seguros. ¿Es siempre obligatorio? No. Solo cuando la masa sea superior a 20 kilos, en A2 siempre STS o certificada. Y me preguntaréis, ¿por qué? O sea, me está diciendo que el C0 no es obligatorio, el A2 sí, y el C3 no, si pesa menos de 20 kilos. Es decir, esto realmente lo necesitaría, seguro. Y en cambio esto sí. La distancia. Con las personas, ¿no? Con la distancia, sí. Con la distancia. ¿Cómo es posible? Por esto, por la distancia de seguridad. Como decimos, en A2 hasta 5 metros nos podemos acercar. En A3 se supone que 150 metros. Es decir, el riesgo potencial realmente es mucho mayor en A2, en C2, mejor dicho, que en C3. Viene un poco por ahí. Y luego está el carnet de radiofonista, que es un poco más especial, que es para volar dentro de zona controlada por aeropuertos, aeródromos, etc. En teoría, hay que estar siempre en comunicación cuando volemos dentro de zona de aeropuerto y, es decir, con una emisora, bueno, mensaje tú con el móvil. Es que eso a día de hoy es para sacar pasta. Te obligan a comprar la emisora, Sí, pero que no vas a con el usar. móvil. Y en teoría, pues nada, notificar cuando te esperamos, cuando aterrizamos o que ellos te llamen si hay algún problema, pues aterriza. Es un poco el resumen del radiofonista.
Y luego tenemos las zonas, las geozonas restringidas. Tenemos las excluidas, que se prohíbe totalmente el vuelo de dron, por ejemplo, zonas militares, centrales nucleares, lo que es el centro de una pista de aeropuerto, lo que es zona de control del centro de la pista. Zonas restringidas que hay que pedir autorización y zonas facilitadas que es pues, la categoría de como decíamos antes, ¿no? Que no hay que pedir ningún permiso, yo llego, vuelo y ya está. Página importante, esta de aquí, en aire. Siempre antes de volar, en aire. A ver si hay alguna restricción temporal, permanente, etc. Vamos a echar un vistazo rápido, aunque seguro que muchos ahora conocéis. No hay aplicación para eso. Una pregunta. ¿Sí? Tú sabes, porque creo que están cambiando la normativa, algo así, que en los espacios naturales ahora se puede volar o no. Depende de dónde. Depende de la figura de protección. A ver, espacios naturales ahora mismo que han cambiado el mapa. Depende de la comunidad. Otra narrativa, pero sigue siendo igual que antes y tienes que seguir pidiendo permiso igual, totalmente igual. En Castilla y León no hay problema. Y en Castilla y León, cuidado, sí, parques naturales sí. En Castilla y León, Zonas cepas pueden En volar, Asturias, parques naturales no. en Asturias, la última vez que... No fue en Asturias, fue en no, Cantabria. todo lo que es de aquí La para última vez arriba. que pregunté me dijeron que no era necesario solicitarlo, No, que pero fueran las Asturias marismas. tampoco vuela, No se puede. pero tienes que Me pedir, dijeron que no había problema. siendo parque natural todo. Es que no te dan Te la Tú lo den, solicitas y te no van a no te dan responder. un permiso. No, ahí sí te suelen Sí, responder. te da, Sí, sí. te lo- Que yo tengo, por ejemplo, el parque natural de Puebla de Sanabria, tengo con permiso, para todo el año. Es Castilla y León. Y Vete a preguntar si te lo dan. a Cataluña igual, Sí, hombre, sí. y donde no te lo dan, por ejemplo, es en las Pero zonas yo este marítimas, año- en Galicia. Para el Delta del Ebro y me dijeron que no, que ni se me ocurriera. ¿Cómo tenemos una página aquí? Porque vamos de milagro. Aquí andamos Me chicos. llamaron no hay por problema. teléfono y todo, los de la Generalitat, que ni se me ocurriera. O sea, que vamos, si no era para fines científicos, que no daban permiso. El Delta del Ebro. A fines científicos o para trabajo. Si no, no te dan. Sí, sí, es recreativo, olvídate. Si no, olvídate. Pero que no puede decir es que somos los Y recreativos. tienes que acreditar con contrato de Eso servicio. voy a pedir para De todo. Aquí en la página de aire Andamos chicos ahí, es las restricciones o no que tenemos para volar. Todo lo que ¿Sabes lo que veis les dije? Dice, si molesto mucho más, dije, fui con el coche. Dice, pero molesto mucho más a las aves con el coche que si las firmo con un Es verdad. Sí. Las zonas rojas son las restringidas. Sí. Es que me llama la atención que hay engradeces para que esté restringido. Un helipuerto. Los helicópteros. Ah, Sí, vale, ahora ya me lo explico. Es un helipuerto. ¿Qué narices Pero es hay? lo de los helicópteros de incendio, me parece. Sí, Vale, vale. No, pero eso está en... Agradece. y un poco más. No, en Sechores, creo, ¿no? Y ahí era eso también. En Rodefes también. Lo que veis en color gris, es decir, no tiene color, es abierto. Restricción al aquí pone a cualquier zona de esta Aquí no hay que problema. llegar y no sin problema. De- En cambio, lo que Tiene- os comentaba dentro de si me acerco a León, como está el aeropuerto, lo que es todas las zonas ATC interior, la CPR exterior y demás, la esfera exterior, que son 8 kilómetros de radio, de 8 kilómetros seguida recto, dan para mucho. De zona controlada, que sería esta aquí, si yo pincho en los polígonos, te da la información de ahí, CTR de León. Como pone aquí, el máximo que podemos levantar, 60 metros. No podemos levantar más de 60 metros de altura de vuelo. Y en cualquier caso, para volar dentro de toda esta zona, contactar con el Ministerio de Defensa. Habitualmente en la página de Aires nos suelen dar contactos, ya sea en teléfonos o correos, hay veces que no. Cuando no suelen, bajo mi experiencia, cuando no suelen dar contacto alguno, está militar. No, pasa la IP, que esto Pero de la robla, ¿qué es? Disculpe. la central de la La térmica. Nuclear. No, térmica.
pero ya no existe. Esa es restringido a... Claro, la técnica ya no existe. de fotografía. Ya no tiene sentido. No, no lo han actualizado. De todos modos, lo que dice él, mira, ahí tienes... Sí, pero tienes el contacto. Tú escribes ahí, les dices lo que quieres hacer, que quieres hacer un vuelo fotográfico de tal sitio a tal sitio en tal hora, Tienes que mandar y te suelen contestar. y le tienes que mandar un pendrive después de lo que he grabado. Esa es la putada. Y después, por Y se quedan ejemplo, con él además, ¿eh? veis que aquí en Bueno, la pero provincia de es lo León, que todo lo que quieres, es No. El bueno es lo que tienes que dar. desde hace unos meses, Las fotos, el vídeo, lo que haya desde hace unos meses estamos restringidos por, o vamos a estar, lo mejor dicho, por un montón de estos polígonos. Que ya veis, este de aquí, ¿cómo se interpreta la nota? Esto sería el número de la nota, la 4955, que ha salido /25 en este año, en 2025. Y está limitado, o sea, la limitación aplica, SFC es del inglés de surface, es del inglés de superficie, hasta 100 metros AGL es above ground level, a nivel del suelo, es decir, desde 0 a 100 metros de superficie. ¿Cuándo aplica? A partir del 8 de diciembre, es decir, del lunes. El lunes a las 7:30 de la mañana ya entra esta normativa, hasta el día 21 de este mes. Eso es lo mejor, ¿sabes? Igual hablo demasiado, ¿verdad? Eso Para era dar un mi TC, opinión. ¿eh? Lo mejor, porque hay gente que se dedica a meter esas restricciones, es llamar masivamente a ese teléfono. Que te pone un teléfono, te llamas y lo vuelves loco al tío. Y ya verás cómo deja de poner esas restricciones. Sí. No, esa no va a hacer. No, esas no. Porque las restricciones las pone a esa. Porque ya se pasa. Algunos lo ponen para todo el año, joder. No lo sabemos porque no Ya, hay algunas que no tengan información alguna. Ya ves que aquí lo mismo que dice, descripción. Temporalmente segregaron. Ala, te das coordenadas del polígono y no te dan ni siquiera un contacto. Si tienes toda la No, información. contacto tienes que tenerlo. En el D4955/2/25 entras en el IP y te da toda la información. Tiene que tener Te un toca teléfono. la hacienda de Tiene investigación. que tener un teléfono. No, en esas no. No, esas no. Esas no, porque son zonas Esas no. segregadas. Esas tienes que entrar en el IP y te pone todo. Pero... ¿Y qué más? El horario. SRSS es desde que amanece hasta que anoche. Sunrise y hasta que se pone el sol. Y veis que ya me ha marcado aquí, porque también justo material de la zona cepa. ¿Y qué nos dice la zona cepa? Miteco de la Junta de Castilla. No implica la restricción o autorización para el sobrevuelo. Tengo en cuenta el posible daño que puede causar. Eso lo han cambiado. En Castilla y León lo han cambiado. ahora Antes ya te no. ponía exactamente lo que era, pero ahora te lo dejan a tu actuación. Sí. Sí, que es un Si poco- vuelas y te denuncian es tu problema. Eso es. Y si no vuelas, A ver, yo creo que es un poco también usar el sentido común. Por se han ejemplo, lavado las manos. Cuando fui a la zona del Pan, a un pueblo por allí, me dijeron que había un paisano que tenía un dron que se dedicaba a perseguir a cabutarlas. Pues vamos a Lógico. Si te vas a un nido de águilas, normal que te vayan casqueros. Y sería un poco, pues eso, la página en aire, pues siempre conviene consultarla antes de aquí, pues bueno, tenemos que por otro lado, que también olvidarse, que no nos van a dejar. Y te faltan las vías, aunque estén fuera de servicio. Todavía del tren y autovías. Es lo mismo que las vías. Ahora totalmente prohibido. Zona geográfica restringida, picos de Europa. Ahí no, ni se te ocurre pedir permiso porque ya tienes el Prohibido nombre y ya sobre está. vuelo, excepto las naves del Estado y vuelos de conservación del parque. Nos dan un contacto, pero vamos, que tú mañana llamas y dices, oye, soy fulanito, me apetece, y te van a decir a su casa, señor. O sea, no te van a dar ni el más mínimo atisbo de posibilidad de volar dentro de los límites del parque. Bajo ningún concepto, salvo eso, ya sea el ejército o el propio parque. Más de eso, olvidaros que no nos van a Las dejar. operaciones no aéreas están permitidas. No, ya es muy específico y muy específico. Y ese sería un poco el resumen. No, aquí, bueno, con un par de ejemplos, pero bueno, ya los hemos ido viendo, también con la página. Y me faltaría algo. ¿Sí? Hay ganaderos que están utilizando los drones para vigilar el ganado y tal.
Entiendo que haya gente que esté dentro de esta zona. Sí, pero no tiene Eso- permiso. Eso se supone que está prohibido. Tienes que hacer un STS. Una declaración operacional y después te pedirán un PDRA de... Es que el otro día salía un documental de una chica, no sé si era la Ciana o tal. Sí, ahí se está usando mucho, pero está eso totalmente Claro, y me prohibido. supone Porque además que se supone es que esta zona. un BVLOS que tú no vas a ver en dron. Sí. Entonces, eso tiene que ser un dron marcado clase C6. Si no tiene el marcado de clase C6, no puedes hacer esa operación. Pero esa gente tiene que estar autorizada de alguna manera. No. Eso es todo ilegal. Todo. No tienen camino esa gente para hacerlo de manera legal. No hay chim sacando el STS, haciendo declaración operacional y comprando un dron de 15.000 o 20.000 euros. Ya está. La solución es esa. Y ahora viene la cuestión. Nos faltaría este apartado que, como digo, es un poco más específico de pues, eso, la fotografía, unos principales usos. Ya digo, hay sitios que la vemos, hay sitios que no. Es un poco de las ganas que tengáis, o si no, lo hacemos por aquí. ¿Qué es la fotografía? Es una técnica que, mediante fotografías, muchas fotografías, nos permite crear mapas, modelos 3D y tomar mediciones precisas. Lo que veíamos antes también de esas fotos fotografiadas y demás, fotografía. ¿Para qué sirve? Documentación de monumentos y sitios históricos, preservación digital de patrimonio cultural, es decir, lo que se llaman los gemelos digitales. Podemos hacer una fotografía, imaginaos, una basílica, de una catedral y tal, y hacer un modelo digital de una copia de esa estructura. Para crear visitas virtuales o reconstrucciones 3D y para estudiar cambios en el tiempo. Si tenemos varios modelos en diferentes épocas, podemos ir viendo cómo se ha ido deteriorando, por ejemplo. Algunos detalles a tener en cuenta. La planificación del vuelo depende mucho del objetivo final. Si es una superficie plana, una superficie, digamos un polígono, como lo que hicimos antes con el video, se realiza totalmente automatizado y se suele recomendar un solapse del 70-80%. Es decir, porque a mí una pasada del dron me cubra estas dos baldosas, no quiere decir que la siguiente la pueda empezar aquí y hacer otras dos, sino que necesito que al menos me recubra esto de nuevo, para hacer bien ese solape, para tener muchos puntos de enlazado que se llaman, y que luego hacer las cosas más fáciles a los programas que vayamos a utilizar. Otro detalle importante, al menos con estos, los modernos ya creo que incluyen el modo de volar alrededor, por ejemplo, imaginaos una torre, un edificio, que nos vaya volando alrededor de las diferentes caras en vertical, ¿no? De abajo hacia arriba, digamos. Como digo, superficie sin problema, no me acuerdo, hasta luego. Pero, nosotros queremos paredes verticales o demás, tenemos que más remedio que ir haciendo vuelo con estos drones, por ejemplo, en manual, y sacando fotos en manual de esas caras. Los programas más habituales a nivel profesional, estos dos, Metashape y el Pix4D. Y vamos a ver un poco el procedimiento, ¿no? ¿Cómo llegamos? Desde sacar unas fotos hasta tener un modelo digital. Lo primero, el alineamiento de las imágenes. Aquí entra en juego un poco cada programa. Cada programa tiene su algoritmo, sus formas de buscar estos puntos. Puntos comunes entre diferentes imágenes que detecta a miles, si hay un buen solar. ¿Veis estos puntitos que están aquí en azul? Estos puntitos los ha encontrado en diferentes fotos y los ha detectado, los ha ido ubicando. Estos que están en gris no. Lo ha probado y no lo ha encontrado en otra foto. Estos azules sí. Por ejemplo, imaginad esta esquinita de aquí, ha encontrado un punto aquí, pero resulta que es este mismo de aquí, y este mismo de esta foto. Y ahí es cuando va jugando, reconstruyendo el programa, dice, vale, esta foto tiene esta orientación, esta, así. Y es cuando vamos a ir generando lo que se llama la nube dispersa, que es la primera alineación de las imágenes. Ya pasamos de dejar imágenes y tenemos una nube de puntos, parecido a lo que teníamos antes con el libro. Como pongo aquí, ya se traslada un espacio tridimensional. Se realiza una primera aproximación a la reconstrucción. Es la base de todo el proceso. Después de esto, pasaríamos a una segunda fase que es la densificación de esta nube, que revisa el software las imágenes en mayor profundidad
y lo que hace es, como digo, multiplicar por miles los puntos que ha ido tomando. Generan millones de puntos nuevos, ya sí con color y posición. Crea ahora la nube de puntos 2. Vas a ver la diferencia en este ejemplo. Pasamos de 690.000 puntos a 241 millones de puntos. Y ya con color. El modelo digital de elevación sería el siguiente paso, que es a esta nube de puntos, que como digo, son puntos, como digamos antes enseguida, son puntos, nos echamos una sábana por encima y es una superficie continua. Incluye superficies, es fotogrametría, no es el terreno desnudo. Como digo, es todo lo que vemos desde arriba, árboles y demás. Es posible eliminarlos, pero es mucho más complejo que en el LIDAR. Si lo que realmente nos interesa es lo que hay debajo, como decía antes, siempre si volvemos soltamos por el LIDAR, nunca por la fotografía. Aquí es un ejemplo, ¿no? Ya es una superficie continua con su escudo de nivel. Y finalmente el último paso sería la generación del ortomosaico, que es una imaginaria compuesta por muchas fotos unas entre sí y corregidas para que parezcan una única foto vista desde arriba. Lo que explicaba al principio, ¿no? Que ya no veíamos esos tejados, ya no veíamos fachadas, sino todo rectificado, todo en distancias reales. Como pongo aquí, sin deformaciones ni errores de perspectiva. Pues como aparece esta imagen y mejor esto. Esto es un ejemplo de una imagen auto-rectificada, bueno, de un modelo de un ortomosaico auto-rectificado. Y para que veáis el nivel de detalle que podemos alcanzar, este está hecho con la P1, no haciendo más zoom, estas son las prácticas experimentales, se ve la pipa del coche. Y está hecho el vuelo a 80 metros de altura, perfectamente se ve, y más que se puede llegar a ver. Y ya veis, el nivel de detalle, ¿no? Aquí el hidrante, que se ven hasta las manecillas del hidrante. En resumen, ¿qué usos puede tener más centrado en lo que es patrimonio? Documentación, apoyo a la restauración y conservación, reconstrucción virtual, los caminos digitales, análisis del territorio y paisajes culturales y, en final, la difusión, educación y el turismo de estos espacios. Y hasta ahí sería. Pues nada, eso es corto.